cuenta cosas, cómo le fue, que lo extrañó, un reto o una exhortación a un niño. La mujer le dice al marido que lo extrañó. Debe ser así, ¿no? Supongo. Es. Bueno. Y se sientan todos alrededor de la mesa. Lo mismo sucede acá. Estamos en una familia espiritual, si bien no somos hermanos de sangre, pero sí lo somos espiritualmente, porque Cristo nos hizo que seamos hijos del Padre, y si todos tenemos un mismo Padre, es que somos familia. Amén. Bueno, vamos a considerar la palabra. Digo porque hay gente nueva y a lo mejor ven una mesa al medio. Qué cosa rara, ¿no? Y después cuando lleguemos al momento central de la reunión, vamos a celebrar a Cristo, que está acá en el centro de la reunión. Por eso es que es así. Los que vienen por primera vez ven una mesa al medio y uno que habla, que camina, que se pasea por los pasillos. ¿Se puede pasear, Nicolás, por los pasillos? De última me corro. Para eso está. Bueno, vamos a considerar la palabra. Vamos a hacerlos trabajar. Saquen la Biblia. ¿Vieron que la profesora le decía cuando íbamos a la primaria? Saquen una hoja. Hoy no sé si toman pruebas, yo te estoy hablando. Era blanco y negro en aquella época. Saquen una hoja. Bueno, ahora saquen la Biblia. Los que tienen Biblia. Y los que no tienen Biblia, le vamos a conseguir. A ver si hay algo acá. Vamos a ver Nuevo Testamento, así que no hay problema. ¿Quién no tiene Biblia? Toma. ¿Tenés? ¿Tienes? ¿La sabe de memoria? Muy bien, qué suerte, che. La Sol se la sabe de memoria. ¿Allá quién falta? ¿Tienen? Bueno, ¿y esto qué es lo que es? Malena dice, toma, esto de la Male. No sé, estaba entre las Biblias. Busquen la palabra Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Los que tienen celulares con la tecnología les es mucho más fácil, como acá el hermano Franco. No tiene Biblia, pero tiene celular. Capítulo 3, versículo 18 al 19. Versículo 18 al 19. ¿Lo tenemos? A ver si estamos en la misma sintonía, porque por ahí, ¿eso es? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una palabra un poquito dura, ¿no? Que le envía el apóstol Pablo a esa iglesia. Es que algo estaba sucediendo ahí. Empezó la palabra, dice, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Se ve que el apóstol ya le había advertido a esa gente que había personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya se lo había dicho muchas veces y dice, se lo decía llorando. O sea, sabía el apóstol Pablo el dolor, o sea, él manifestaba un dolor por esas almas que se iban a perder. Tanto como enseñar malas doctrinas, como el aprender de esas malas doctrinas que andaban enseñando por ahí. Resulta que esos enemigos de la cruz, de Cristo, eran personas que estaban fuera de la iglesia, que andaban enseñando cosas que no estaban alineadas con el plan de redención, con el plan de Dios. Y sucede también que también estaba dentro de la iglesia, porque lo advierte el apóstol Pablo a la iglesia. Quiere decir que se filtró también esas cosas malas a la iglesia. Por eso es que se le escribe. Vieron que la segunda parte del versículo 18 dice que son enemigos de la cruz. Acá vamos a hacer un parate y vamos a ver qué significa ser enemigo de la cruz, porque parece algo muy fuerte. Pero resulta que lo simple puede ser fuerte. Lo simple puede ser fuerte acá. Aclaremos que la revelación de la cruz se da o no se da. Si no se da, es porque somos enemigos de la cruz. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, cuando dice enemigo de la cruz, no se refiere al madero con la de madera, con la T de madera en donde murió Jesucristo. Se refiere a la obra de Jesucristo. A eso se refiere. Porque Jesús murió en una cruz, pero podría haber muerto de otra, lo hubieran matado de alguna otra forma. Pero no se refiere a la forma que murió, sino la obra redentora que hizo Jesucristo. Lo están nombrando personas que hay enemigos que están dando vuelta y guarda con esas falsas doctrinas que están enseñando. Guarda con aprenderla. Sucede que también está en la iglesia. La revelación de Cristo, la revelación de la obra de Cristo, le dije en un principio, ¿se da o no se da? Si se da, bien, correcto, estoy dentro de la iglesia, estoy dentro de la salvación, porque eso me impulsa a hacer lo que dice Cristo, porque si Cristo murió por mí, para que yo me tuviera la vida eterna por gracia, no por mis obras, entonces, ¿qué puedo hacer yo por Él? Entregarle mi vida, porque ya mi vida no es mía. El que no piensa de esa forma y piensa en mi vida, en mis necesidades, en mis deseos, se está convirtiendo en un enemigo de la cruz. Se está convirtiendo, no valora la obra redentora de Jesucristo. Yo estoy en la iglesia hace 10 años, supongamos. Sé que en esta iglesia no sucede, para los nuevos no se asusten, En esta iglesia no sucede, pero lo estamos haciendo aclaraciones por si algún día llega a pasar. Yo hace 10 años que vengo a la iglesia, pero resulta que yo en la iglesia me siento, caliento la silla y vengo 2 horitas a la semana y vengo a que me atiendan, me sirvan. Yo me siento y quiero que me oren, quiero que me digan, y después pasó hasta la semana que viene, no hago más nada por Cristo, sigo llevando mi vida, y el domingo que viene vengo 2 horitas, me siento. ¿Esa persona se le ha revelado Cristo? No, no se le reveló. Quiere decir que es un enemigo de la cruz de Cristo, porque no se le reveló la obra redentora de Cristo. A veces en las iglesias evangélicas enseñan mal algunas cosas. Enseñan que el pastor hace todo. El pastor predica, yo no soy pastor y estoy predicando. El pastor sale y ora por alguien. Acá hubo personas que salieron y oraron y no son el pastor. El pastor tiene que visitar a los enfermos. Hay siervos de Dios en esta iglesia que visitan a los enfermos. Todo el pastor hace. El pastor hace todo. Y están enseñando falsas doctrinas. Porque el pastor, la iglesia tiene que funcionar como un cuerpo. Si el pastor hace todo, digamos que los músculos se anulan, se atrofian, como dice Horacio. Se acostumbran a no hacer nada y quedan así. Y entonces no estamos sirviendo al Señor. Simplemente venimos a recibir y no damos nada. Jesucristo dio todo. Dio todo por nosotros, por amor a nosotros y por amor al Padre. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Por amor. ¿Qué más? Dentro de la iglesia suceden que hay personas que son conocedoras de la palabra, que la conocen a la palabra mejor que cualquiera, pero la acomodan para justificar a su manera, para justificar lo que yo hago. Entonces la manipulo, la acomodo a la palabra y no, está bien lo que yo hago, lo justifico. Y eso también es rechazar la cruz de Cristo. Es darse cuenta que el ser desobediente a la voluntad de Dios, porque la estoy acomodando a mi voluntad, entonces me estoy convirtiendo en una persona desobediente. Me estoy convirtiendo en una persona enemigo de la cruz de Cristo. Ustedes saben, todos sabemos, que para Dios no hay medias tintas. O es blanco o es negro. Dice que hay 2 reinos. El reino de la luz y el reino de la oscuridad. De las tinieblas, dice. ¿Hay un reino intermedio? Yo todavía en mi Biblia no dice nada de un reino intermedio. O se nos revela la obra redentora de Cristo o no se me revela. Puedo estar acá sentado o no, pero yo puedo estar acá sentado, pero no se me revela la obra de Cristo, voy a esperar que me sirvan, y yo en ningún momento me voy a levantar a servir. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia.
Dice, no se pierdan ahí la palabra principal, ¿no? Entonces dice el 19, el fin de los cuales será perdición. Busqué en el diccionario lo que significa perdición, para saber dónde estamos bien parados, Acción de perder material o moralmente a alguien o algo. El fin de los cuales será perdición. Es decir, que esas personas y lo que busquen esa persona se perderá. Ya sea material, moral, se van a perder. Dice también la definición algo o alguien. Quiere decir que se van a perder. Todo pasa en este mundo, todo pasa. ¿Quiénes van a quedar? Van a quedar los que recibieron a Cristo. Porque dice que la vida eterna está en Jesucristo. Si yo recibo a Cristo, recibo la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo. Continuaremos viviendo. La muerte será un umbral, en donde todos los que estamos acá vamos a morir. Este cuerpo esbelto, ¿se lo van a comer los gusanos? Esbelto no, yo no soy esbelto, yo mido 1,5 metros, así que lo van a comer los gusanos. Entonces, lo importante es que el fin no perezca. ¿Cuál es el fin? Hacer el servicio que nos está pidiendo el Señor que hagamos. Llevar el Evangelio, servir al hermano, servir a la gente de afuera, predicar el Evangelio a la gente de afuera y servir dentro y fuera de la iglesia. A eso se está refiriendo Jesucristo. Se despojó de sí mismo. Jesucristo estaba cómodo en forma de Dios. Se despojó a sí mismo. Salió de la comodidad que uno se imagina que podría tener. Y vino acá para que nosotros lo matemos, los religiosos lo mataran, para vencer a la muerte y darnos esperanza de vida eterna. Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros y obediencia al Padre. ¿Qué menos podemos hacer nosotros por Él? Más que servir, levantarnos, sacudirnos los zapatos si tienen tela de araña y empezar a caminar en los caminos del Señor, que nos está diciendo. ¿Y cuáles son los caminos del Señor? ¿Me puede decir alguno? Bueno, ahí tienen un montón de páginas y libros que Dios nos dictó para que hagamos la voluntad de Él y no la cambiemos. Bueno, y llegamos a la parte principal de este pasaje. ¿Vieron que pareció algo raro? Y a mí me llamó mucho la atención porque dice, vamos a leer el 19. 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios está con minúscula Dios. ¿Vieron que está con minúscula? Es un Dios pequeño. Cuyo Dios es el vientre. El Dios vientre. ¿Saben una cosa? La Biblia cuando nos habla del Dios vientre, nos está hablando del ego nuestro, en donde queremos satisfacer nuestro apetito, nada más. El egoísmo. Es decir, yo me centro, vengo a la iglesia para recibir la bendición. Los nuevos están autorizados, los que vienen por primera vez, segunda y tercera vez, les permitimos eso. Pero los que ya estamos viejos acá en el camino del Señor, no podemos estar pensando en nuestro ombligo. Nos sentamos y nos miramos el ombligo, porque yo tengo el problema que yo quiero un trabajo mejor, que la Romy no me cocina bien, que la vecina del lado grita mucho, del otro lado, y del otro lado también, y que mis problemas, se me rompe el auto, y señor, y yo me empiezo a encerrar en mis problemas. Y yo caigo en un círculo vicioso, en donde estoy, no levanto la vista para ver un necesitado, un hermano necesitado, alguien de afuera de la iglesia que esté. Si nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo, no hace falta que vayamos con la Biblia bajo el brazo, golpeando puerta por puerta o llevándola. Con nuestro accionar tenemos que predicar también la palabra del Señor. Entonces, hay que levantar la vista, hay que sacar la vista del vientre o del pupo que tenemos en la panza. Tenemos que levantar la vista y ver lo que está sucediendo alrededor. Si no nos convertimos, estamos inventando un Dios que me tiene que servir porque yo necesito, porque yo quiero, y yo soy un egocéntrico. Ego viene de yo soy el centro de todo. A ver, vamos a aclarar algo. Está bien orar
y pedirle a Dios para que me bendiga? A ver. Sí, está bien. ¿Está bien orar y pedirle a Dios para que me bendiga y solamente le pido eso siempre, todos los días de mi vida, le voy a pedir para que me bendiga y nada más? No, no está bien. No está bien. Estoy pecando porque estoy siendo egoísta. No me fijo en la necesidad del hermano, en la necesidad del prójimo, en lo que está pasando. No se me reveló la cruz de Cristo. No se me reveló la obra redentora, porque sigo pensando en mí. Y muchas veces la religión nos lleva a apartarnos de la relación con el Señor. En la religión nos enseñan, como recién le decía, el evangélico, el pastor hace todo. Y en otras religiones no conozco mucho, pero los católicos también, el cura hace todo, te confiesa, va, visita a los enfermos. Pero eso no está bien. La religión nos aparta de la relación con Dios. ¿Por qué? A ver, la religión nos enseña que tenemos que orar para recibir bendición. Bien. Nos congregamos para no perder la bendición. Bárbaro. Se alaba porque me libera y me hace olvidar de los problemas. Se predica para ganar estrella. Todo se hace por conveniencia propia en la religión. Jesucristo vino y nada lo hizo por conveniencia propia. Los discípulos, después que se les reveló, después que recibieron el Espíritu Santo, salieron y murieron por la causa. Murieron por Jesucristo, llevando el Evangelio. Y miren que le daban oportunidades, decía, no reciba a Cristo, decirle que lo rechaza a Cristo y te perdonamos la vida. Hoy en día está pasando eso, allá en el Oriente. Cristianos que se dicen, lo están por matar, a ver, rechaza a Cristo y no te matamos. Así lo ponían. Y en muchos casos dicen, no lo rechazo a Cristo. ¡Pum! Le cortan la cabeza. Hoy, gracias a Dios, en este país, que más allá tenemos nuestros problemas, no llegamos a ese punto. Estamos en la gloria, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Podemos hablar tranquilamente. Nos pueden dar vuelta la cara y dejar plantado y nos empieza a hervir la sangre. ¿O no, Romy, cuando le dijiste a alguien, hay un discipulado, vení, aprendí de la palabra de Dios, va a tener un bebé, vení? No, yo esas cosas no, yo te agradezco, yo estoy bien así. No quiero compromisos con Dios. Y es natural que nosotros cristianos sabemos lo que se están perdiendo y nos hierve la sangre, nos pone mal y nos amarga y nos quita el sueño. Pero bueno, no todo es cómodo, el trabajo del Señor también te hace comer esas amarguras. Como también te da felicidad de ver a hermanos. Hoy hubo un bautismo. Una hermana se añadió a la iglesia. A ver, levante la mano, ¿verdad? Ella se sumergió en el agua del río Cosquín. Estaban helada el agua. Parecía que nos clavaban cuchillos en los tobillos. Pero no le decíamos nada a ella porque si no, no. Ahora lo decimos. Bueno, pues ya se dio cuenta, no hace falta decirlo porque ya se sumergió. Entonces, el recorrer los caminos del Señor trae mucho gozo también. Trae tristeza, amargura, por supuesto, pero todo lo hacemos por el Señor, al servicio de Él. Por ahí es más cómodo sentarse y ver un partido, podemos decir, no sé, está jugando Boca, River, en lugar de venir, congregarnos, alabar al Señor, celebrar a Cristo. Pero no, a nosotros se nos reveló Cristo, se nos reveló esa obra redentora de Cristo, por eso estamos acá, y estamos preparándonos, y estamos sirviendo, y estamos haciendo lo que el Señor nos dice a través de su voluntad, a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En esta pequeña iglesia, muchas personas vinieron. Estábamos contando que en lo que va del año y también viendo para atrás, mucha gente pasó por esta iglesia que venía por los panes y por los peces. O sea, venía, ¿por qué venía? Por la bendición, para recibir la bendición. Está bien, porque yo también vine por eso. Está bien, porque yo también vine por eso. Pero vinieron por eso y nada más. Después cuando uno empieza a aprender de la palabra de Dios, ya no busca la bendición, busca el dador de la bendición. ¿Quién es el dador de las bendiciones para nosotros? Es Dios. Buscamos el dador. Si no, empezamos a encerrarnos y como yo le decía, entramos en ese círculo vicioso y pensamos y ponemos en primer lugar nuestras necesidades y hacemos ¿qué? Idolatría de nuestra bendición.
Idolatría de lo que queremos nosotros, idolatría de lo que necesitamos. Bueno, a ver, busquen Mateo, no buscaron nada en la Biblia, están hechos unos vagos. Mateo 6, 27. Hay algunas Biblias que van a estar escritas en rojo porque lo dice Jesús. 6, 27, vamos a leer hasta el 32 primeramente. Y 6, 27 al 32. ¿Lo tenemos? Bueno. Dice Jesús, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren lo que dice Jesús, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Hasta ahí nomás lo vamos a leer. Cuando pido y pido siempre para mí, me estoy convirtiendo en una persona de poca fe. Porque acá dice Jesús, dejen de pedir cosas para ustedes, hombres de poca fe. Si Dios sabe tus necesidades, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor quiere otra cosa de nosotros. Sabe lo que necesita Dieguito, sabe lo que necesita la Sole, sabe lo que necesita Miguel, Horacio, Daniel. Sabe todo lo que necesitamos. Que yo gano poco, que estoy sin trabajo, que en el trabajo me tratan mal, me hacen sentir mal, que tengo problemas en mi familia. Todos los problemas, cada uno tiene sus problemas, los tenemos todos. ¿O quién no tiene problema? Aparte de el Emilio, diría el Horacio. Todos tenemos problemas. De salud. Pero esta es la parte más linda. Y acá Jesús aclara todo lo que estaba diciendo recién. Busquen ahí en el 33. Continuando lo que estábamos leyendo. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe lo que está necesitando Mimi. ¿Vale? El Señor sabe todo lo que necesitamos. Pero Jesús te está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recién le decía que hay dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Buscad el reino de Dios, el reino de la luz. Y su justicia, no la justicia nuestra. ¿Su justicia cuál es? Es la perfecta, la verdadera. Lo que te dice que está bien y lo que está mal. No la justicia nuestra que nosotros decidimos, no, está bien, no está tan mal. Entonces el Señor, acá Jesucristo nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas estas cosas, ¿qué son estas cosas? Todo lo que nosotros pensamos que necesitamos. Que quiero comer más, que quiero comer mejor, que quiero tener un mejor trabajo, no me quiero pelear tanto con mi esposa, que mis hijos me hagan caso, que estudien, que nos cuide la familia, del vecino. Todas esas cosas le van a ser añadidas, dice Jesús. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Yo solamente lo estoy leyendo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, dice. Si vemos en esa misma lectura que acabamos de hacer en el versículo 31, a ver, me tengo que volver para atrás, en el versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque nos estamos convirtiendo en personas egocéntricas. No estamos viendo la necesidad del hermano, del prójimo, de las personas que necesitan. Yo busqué en el diccionario la antítesis se dice, ¿cierto? Lo contrario a
egoísmo. Y encontré que altruismo, pero una palabra muy difícil. Me gustó más abnegación. Abnegación. ¿Qué significa abnegación? O sinónimo de abnegación. Renuncia, renunciamiento, sacrificio, desinterés, generosidad, desprendimiento y bondad. Entonces, con todo lo que estamos leyendo, podemos concluir que Jesucristo era de un corazón abnegado por excelencia. Busquen ahí en la palabra Filipenses. A ver, Nico, ¿no hay otra Biblia? Sí, para Gastón. Ahí está. Filipenses, no sé ahí dónde está. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 8. 2 del 6 al 8. Jesús lo dice y también lo hace. Dice, levanten la mirada, no se miren el ombligo, vean, salgan, empiecen a servir. Y Él es el ejemplo de servicio. Acá podemos ver algo acerca de Jesucristo. De tantas cosas Jesús nos enseñó, acá hay algo que nos está enseñando a tener un corazón abnegado, desprendido, bondadoso, desinteresado. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a remarcar 3 cositas que hizo Jesús. Miren, digo 3 cositas como si fuera nada. Y gracias a eso nosotros tenemos la posibilidad de recibir la vida eterna, por gracia, a través de Jesucristo. Dice, no estimó, se despojó a sí mismo, se humilló. Eso significa tener un corazón abnegado. De esa posición cómoda que podríamos decir que estaba Jesús en forma de Dios, se desprendió de todo eso por amor. Por amor. Sin amor, si no tenemos amor en nuestro corazón, vamos a seguir con el Dios vientre. El Dios que yo quiero, y podemos decir el genio de la lámpara de Aladino, más que Dios, podemos decir, yo quiero, y para mí, todo cosas para mí. Eso nos tenemos que proponer esta semana. Esta semana oremos por otros. Y si la palabra nos enseña que es más bendecido el que da que el que recibe. Si yo estoy intercediendo por Fernando, le pido por Fernando, a Dios le agrada, porque va a decir, Lucas tiene un corazón desinteresado, porque se está preocupando por el hermano. Yo oro por mi hermano que no viene acá a la iglesia, que está perdido, puedo decir, en el mundo. Y yo oro por él y oro por él. A Dios le agrada, porque yo no tengo la mirada puesta en mi vientre. No estoy escuchando el ruido de mi panza. Ay, bueno, tengo apetito, quiero comer. Quiero las cosas carnales, necesito las cosas, los deseos. Al final de la palabra decía que buscan las cosas terrenales, piensan en lo terrenal. No, esa persona piensa en la salvación de un hermano, piensa en el bienestar de un hermano. Busquen ahí, bueno, podemos decir, ¿cómo combatir este flagelo de la iglesia, dentro de la iglesia? Porque fuera de la iglesia, ¿qué podemos hacer? Más que predicar el evangelio y presentarle a Cristo. Otra cosa no podemos hacer, si eso nos dijo Jesús que hagamos. Podemos recordar al hijo pródigo. ¿Cómo resolver este flagelo? Podemos recordar a esa parábola que Jesús nos enseñó acerca del hijo pródigo. Esa hermosa relación nos presenta cómo es el Padre que está en los cielos. Nos presenta cómo actúa el Padre cuando un hijo se porta mal, hace todo malo y después se arrepiente. Esa parábola es hermosa. Y podemos ver en esta parábola, la vamos a leer un poquito, no la vamos a leer toda, podemos observar que el hijo pródigo en un momento tuvo actitudes
como la tuvo Jesucristo. Y eso es lo que le agradó al Padre. No se estimó, se despojó de sí mismo, se humilló y volvió al Padre. Esa actitud, ese comportamiento que tuvo el hijo pródigo es lo que le agradó al Padre. Por eso dice que el Padre lo abrazó y le besó en el cuello. Vamos a buscar Lucas 15:11. Vamos a leer esa parábola. Lucas 15:11. Vamos a leer hasta el 15. ¿Lo tenemos? También dijo, habla Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Resulta que el padre de estancia era muy rico y tenía 2 hijos. Dice uno de los hijos, Padre, dame todo lo que me corresponda, que yo quiero vivir mi vida. Quiero llenar mi vientre. Quiero completarme. Quiero vivir la vida, quiero disfrutar. Todo para sí. Todo pensaba para sí. Pero el padre, como era justo, le dio lo que le correspondía. Se lo dio. Así nos sucedió a nosotros. Él nos dio talentos, dones, cosas para que nosotros podamos vivir. Pero ¿qué pasa? Aquel muchacho la malgastó. Él llevó todo, lo perdió. Su fin, dice la primera palabra que habíamos leído, es la perdición. La perdición es perder. Malgastó lo que el Padre le había dado. Para los judíos, los cerdos es un animal inmundo. Por eso muchos judíos conservadores no comen cerdos. Cuidar a los cerdos es más humillante. Nadie se va a cuidar un cerdo. Por eso acá lo pone, la parábola es exacta, perfecta, la que da Jesucristo. Uno de los que vivían en esa provincia le dice, bueno, cuida mis cerdos. Ahí llegamos en el 15, ¿no? Sigamos con el 16, 15-16, ¿cierto? Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas, es decir, comer la comida inmunda, comer la comida del animal inmundo. Ya deseaba eso, porque había malgastado todo. ¿Saben una cosa? El mundo, lejos del Padre, te ofrece cosas, te ofrece satisfacciones momentáneas, te llena la panza, pero de cosas inmundas, de cosas que a la larga o a la cortita nada más, yo diría la corta, vuelve al hambre, no te llena el apetito, es un parche. El mundo te ofrece esas cosas, que después peor. No nos vamos a poner a detallar cosa por cosa porque estaríamos toda la noche. Sabemos que el mundo ofrece soluciones prácticas, rápidas y falsas. Así le había pasado al hijo pródigo. Se había ido a aquel lugar lejano y cuando ya el padre sabía que él iba a sufrir y al padre no le agradaba que él fuera a sufrir. ¿A qué padre le gustaría que su hijo sufra? A nadie, pero él tuvo que aprender. Tuvo que sufrir, darse cuenta. El versículo 17, y volvió en sí. Es decir, se dio cuenta, se le reveló lo que era el Padre realmente y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él volvió en sí y se dio cuenta, si los jornaleros, los empleados de mi papá, están comiendo, están bien, y yo acá alimentando cerdo. ¿Qué le pasó? Se le reveló lo que es el Padre. Era necesario que pasara ese hambre, era necesario que sufriera, era necesario que sintiera ese apetito y se lo llene con el mundo, porque se iba a dar cuenta que era inmundicia lo que estaba comiendo y no era la solución.
Dice el 18, acá toma la decisión, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren lo que sucedió, me levantaré e iré a mi padre, dice. Se le reveló, ahí inmediatamente dijo, voy a hacer, me voy a movilizar. Empezó con una decisión, se le reveló y empezó a decidir, iré a mi padre. El hijo, ¿saben una cosa? El hijo conocía al padre, sabía que era un padre misericordioso, sabía que era un padre que si él llegaba arrepentido, lo iba a perdonar. Y así fue. Se humilló. No se estimó a sí mismo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué habíamos dicho? No se estimó a sí mismo. Se humilló. Se despojó de sí. Son actitudes que Jesucristo las tuvo. No se estimó, se despojó a sí mismo y se humilló. Esa actitud que tuvo el hijo pródigo era la actitud que había tenido Jesucristo. Jesucristo tuvo esa actitud. Esas tres cosas, esos tres puntitos vamos a decir. Y él estando en forma de hombre, que ya de por sí es humillarse, les enseñaba la parábola, que era necesario dejar de mirar el ombligo, levantar la mirada y que se te revele lo que es el Padre. Y si a nosotros se nos revela Cristo, se nos revela el Padre. Así dicen las Escrituras, así nos enseñó Jesús. Bueno, tengo sed. ¿Me permiten? Hay que satisfacer el apetito. Bueno, no sería apetito. Los deseos acuáticos para mojar la boca. Che, bueno, Nico, eso edítalo, Queda entre nosotros estas cosas. Bueno, volvamos a los orígenes. Filipenses 3, 18 y 19, lo que habíamos leído al principio. Porque por ahí andan muchos, recordemos, a ver, repasemos, porque por ahí andan muchos, decía el apóstol Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Hasta acá está todo claro, hasta acá lo hablamos. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta parte, yo busqué la lectura de este versículo con una traducción actual, para entender esa parte donde dice, su gloria es la vergüenza. Se las leo la última parte, y su fin es la perdición. Es lo mismo pero con una traducción actual. Su Dios son sus propios apetitos. Y se sienten orgullosos de lo que debería darle vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Es decir, los enemigos de la cruz sienten orgullo de lo que le debería dar vergüenza. Sienten orgullo de lo que deberían dar vergüenza. Y solo piensan en frutos terrenales, satisfacciones momentáneas, placeres mundanos, en cosas terrenales. Justamente Jesucristo, cuando sanaba a los enfermos, Él sanaba primero el corazón de las personas, veía la fe en las personas, la sanaba y después, así pasaba con el paralítico, primero le sanó el corazón y después le sanó y empezó a caminar. Pero a Jesús lo que menos le importaba era que caminara o no caminara, era un milagro menor para Él. Lo principal era sanar su corazón. Veía la fe de esa persona y le sanó el corazón. Lo importante para Jesucristo y para nuestro Padre que está en el cielo es lo espiritual, no lo terrenal. Las cosas de acá van a quedar. Nuestros cuerpos, nuestras estructuras monumentales, nuestras camionetas, nuestro Citroën, ya estoy bajando, nuestro Duna, no importa lo que sea, la Zanelita 50, bicicleta,
zapatilla, todo va a quedar acá. Nada importa, a Dios no le importa eso. A Dios le importa el corazón de las personas, la abnegación del corazón de uno, que se te revele la cruz de Cristo, el levantarse y empezar a servir. Eso le agrada al Señor. Y en Cristo sabemos que está la vida eterna. Busquen 2 Corintios 15, 14. Perdón, 2 Corintios 5, 14, sí. 5, 14 y 15 vamos a leer. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Nos vamos a quedar con este versículo, con esta lectura. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo que es el amor de Cristo. Todo lo contrario al Dios vientre, que habíamos dicho en un principio. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa oprimir, llevar, apretar, dirigir a una dirección. A una dirección, no a varias direcciones. Supongamos que tenemos 100 alternativas. Constreñir significa te bloquea 99 y te deja una sola. No tiene otra salida más que esa. El amor de Cristo, si realmente te revela el amor de Cristo, se te reveló la obra redentora de Cristo, te deja un solo camino. El entregar tu vida por Él. Porque Él entregó su vida para que nosotros podamos ser salvos. Pensando esto, que si uno murió por todos, Jesucristo murió por nosotros. Luego todos murieron. Todos somos pecadores. Para Dios, el pecador está muerto. Por más que tenga una vida vigorosa, que tenga muchos años por vivir, para Dios está muerto el que peca. Y dice que Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre. Y esa reconciliación nos hace vivir de nuevo, nos da nueva vida, nos da la oportunidad para reconciliarnos con Él. Porque dice, para los que vivan, ya no vivan para sí. Acá está haciendo una aclaración el apóstol cuando escribe esta carta. Ya no vivan para sí, no sean egocéntricos, no sean egoístas. Ya no te pertenece más vos a vos mismo, tu vida ya no te pertenece. Porque el amor de Cristo, si te reveló, te constriñe, te lleva, te obliga, te amalgama, dice. Mucha definición viene de la palabra suneco, que es mucho más profundo. Pasa que nosotros tenemos un vocabulario pobre, los castellanos digo yo, los habla hispana. Pero nos lleva a que no nos quede otra alternativa, más que vivir para Él. ¿Y Él cómo vivió? ¿Cómo vive Jesucristo? ¿Cómo vino al mundo? ¿Qué hizo? Sirvió. Él, estando en forma de Dios, no se estimó a sí mismo. Se hizo como nosotros. Y vino y nos sirvió. Y dijo, hagan esto que yo estoy haciendo. Servicio, servicio. Y se humilló, dice, murió por nosotros. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Yo les puedo asegurar que debe haber sido una muerte horrible en esa época. Implantada por los romanos. Era una tortura. Jesucristo fue obediente hasta el último. ¿O no sabían que Jesucristo, si quería, podía bajarse de la cruz? ¿Hizo tantos milagros? ¿No iba a hacer un milagro para Él? No, porque tenía que concluir la obra redentora. Tenía que morir y resucitar para que nosotros podamos tener esperanza. Si no, nosotros no estaríamos aquí reunidos. No tendríamos esperanza de nada. Moriríamos y quedaría todo en la nada. Yo, hermanos, les invito a que se pongan de pie y pensemos en un momento el amor de Jesucristo. El amor que de Él y del Padre. Porque ¿qué padre enviaría a su hijo a morir y a sufrir
por una manga de pecadores. Es mucho amor lo que nos tiene el Padre. Y lo que nos tiene, por supuesto, Jesucristo. Entonces reconozcamos ese amor que tiene Cristo. Y si todavía no se nos ha revelado del todo, le pidamos al Señor que nos ayude a entender, a que se nos revele ese amor que Él tuvo por nosotros. Y murió por nosotros y resucitó. Gracias a Dios que resucitó, que nos dio esperanza de vida eterna. Qué lindo momento, ¿no? Saber esto. Que el padre de la estancia, cuando ve a su hijo que venía arrepentido, dice que se lo abrazó del cuello, se le colgó del cuello y le besaba en el cuello, dice. Porque vio un corazón arrepentido. No le importó lo que le dijo, lo abrazó. Y no leímos más, pero dice que hubo fiesta. Dice que el padre buscó la vaca más gorda, le puso la sandalia, el anillo, lo vistió y le dijo, hay fiesta. Podríamos decir, no, pero se gastó toda la plata allá en el mundo, en lugares donde no se tendría que haber metido. No le importó al Padre, no le importó nada. Nosotros somos pecadores, del momento que nos arrepentimos y nos acercamos al Padre para pedirle perdón, ya nos perdonó. Así es el Padre, ese corazón tiene y es necesario arrepentirse. Padre Santo, gracias papá te doy por este momento tan hermoso que nos regalas, Padre, de a ratos, Padre. Gracias porque hoy vivimos allá en el río un momento muy lindo en donde sabíamos que había fiesta en el cielo porque alguien decidió recibir a Cristo. Alguien decidió que se le revele esa obra redentora de Cristo y empezar el camino a recorrer. Gracias, papá, por este momento tan hermoso, por tu palabra, por las alabanzas que nos permití que te hagamos, Padre Santo. Gracias porque el Espíritu Santo recorre este lugar. Y por sobre todas las cosas, Padre Santo, gracias por tu Hijo, Padre, que tanto amor tuviste por nosotros, que Él vino a enseñarnos lo que es el amor. Él vino a enseñarnos lo que es tener un corazón abnegado y no un corazón egoísta. Padre, te pido que me enseñes a levantar la vista y dejar de mirarme el ombligo y empezar a mirar lo que sucede alrededor. Padre Santo, esta semana quiero orar por otros, no por mí, por un hermano necesitado, por un amigo, por un conocido, por un vecino, para que pueda recibir tu palabra y se dejen sembrar esa palabra. Padre Santo, te pido por esta semana que podamos desarrollar los discipulados, las casas de oración y las demás reuniones, que prepare esos corazones que van a recibir la palabra. Pero no te voy a pedir nada por mí esta semana, porque no quiero ser un egocéntrico y hacer idolatría de la bendición que yo quiero que tú me des. En el nombre de Jesús, gracias papá, gracias por ese amor infinito que tú nos tienes. Amén.